Shalom, mis amados hermanos. Hoy domingo tenemos la continuidad de la palabra del Señor acerca de la humildad. Muchos preguntarán por qué tanto hablar de la humildad si es algo pues normal. No es algo normal, es algo indispensable en la vida del cristiano. Por eso el Señor está haciendo mucho hincapié en lo que quiere ver en sus hijos. El domingo pasado vimos la humildad como la llave para que el Señor pues nos pueda bendecir para vivir una vida cristiana. Hoy veremos la segunda lección acerca de la humildad. Amén, que el Señor nos quiere dar. Y no solamente eso, sino que Dios mediante, el próximo domingo seguiremos hablando de la humildad. ¿No les parece que es interesante que Dios está dando tanto hincapié en ese tema? ¿No será porque está viendo en su pueblo falta de humildad? ¿No es que el Señor observa los corazones y se da cuenta que aquellos que le están invocando le falta esa llave esencial en la vida del cristiano? Pues mis amados hermanos, pongamos atención a lo que vamos a leer hoy, a lo que vamos a estudiar. Si tienen la oportunidad de escribirlo, mejor que lo hagan, porque a veces esos puntos nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a examinarnos a nosotros mismos. Amén. Por eso vamos a pedirle al Señor su gracia y vamos a comenzar. Señor Jesús, estamos delante de ti con corazón abierto, Señor. Queremos que tu palabra nos transforme el corazón, Señor. Transforme nuestras vidas para que podamos vivir conforme a tu voluntad. La vez pasada hablamos de la humildad. Hoy vamos a hablar de la humildad, Señor. Y si no vienes antes del domingo que viene, Señor, hablaremos y seguiremos hablando de la humildad, Señor. Porque sin esto no podemos agradarte. Sin esa humildad, Señor, no podemos ser como tú. Ayúdanos a tomar tu ejemplo. Amén. Entonces, amados, hoy veremos el ejemplo mayor de la humildad. La humildad no es una virtud opcional, sino una condición para vivir en Cristo. Nuestra humildad en el camino de Cristo es la base de todo, el fundamento de todas las virtudes. La humildad atrae el poder de Dios y su gracia. Pero para un cristiano, la humildad es la principal prioridad, la prioridad número uno. La primera lección sobre la humildad reveló verdades muy importantes, como, primero, número uno, Dios personalmente cuida el estado del corazón de sus hijos. El Padre está atento a nuestros corazones. Número dos, Él nos guarda con cuidado dentro de los límites salvadores de la humildad. Su providencia nos protege de salir de los límites de la humildad salvadora. Amén. Su presencia nos ayuda a guardar nuestros corazones en los límites de la humildad. Y precisamente la humildad nos guarda de todo mal, porque Dios nos guarda a través de la humildad. Y número tres, el Señor activamente nos preserva en ese estado, en esta cualidad. Esto demuestra que Dios vela por nuestros corazones como un viñador cuida por su viña. Él establece límites protectores para que no caigamos en el abismo del orgullo. Y número tres, Dios nos señala el camino. El Señor no señala el camino, sino que nos guía de su mano para que andemos por ese camino de la humildad. Amén. El Señor en su gran misericordia nos ha puesto un gran ayudador, un gran ayudante que va con nosotros en ese camino, y es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está solamente con aquellos que son humildes. Por eso no es que el Señor nos señale el camino, ya Él lo señaló en su palabra, sino que nos dio ese ayudante para que nos ayude a llegar hasta el final. Y para que el ayudante, nuestro consolador, el Espíritu Santo esté con nosotros, tenemos que tener humildad. Vamos a ver las dos claves de Jesucristo para el descanso de nuestra alma. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor lo dijo en Mateo 11, 28 al 30. Estos pasos claramente definidos son dos claves para el descanso: sumisión voluntaria a la voluntad de Jesucristo, es llevar su yugo, y asimilación de su carácter. ¿Cuál es su carácter? Mansedumbre y humildad. Aprended implica una
transformación gradual y continua. Aprender implica una transformación gradual y continua. Es un mecanismo de formación progresiva del carácter mediante la imitación de Cristo. ¿Qué quiere Jesús? Jesús enseña: aceptad mis principios, adoptad mi estilo de vida. Eso es lo que significa tomad mi yugo, coged mi carga. Es adoptar su manera de vivir, su manera de pensar. Y que es la humildad. Amén. Si queremos encontrar descanso para el alma, ese es el único camino. ¿Por qué? Porque funciona precisamente ese principio de Cristo. El yugo es fácil y la carga ligera. La carga se distribuye porque Cristo lleva el peso principal. ¿Ya ven? No estamos solos en ese camino. Cristo distribuye esa carga y coge la parte principal de la carga. En un sistema de coordenadas para la vida, solo en Cristo encontramos la orientación, la identidad, la dirección correcta, pautas claras y estructura para las decisiones. Lo vertical es en relación con Dios y lo horizontal, una relación con los demás. O sea, vemos que la humildad práctica que nos quiere enseñar el Señor Jesús es para con Dios una relación vertical. Cristo está en los cielos, Él es mi Señor, Él es mi Rey y yo me humillo ante Él. Pero para con los demás, con mi prójimo, para con los hermanos de la iglesia y con este mundo es horizontal. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Eso significa andar en humildad como Cristo anduvo. Es tomar su yugo y imitarle a Él. Amén. ¿Qué más vemos? Aprender humildad es un proceso donde el libro es la vida de Jesús, o sea, nuestro libro de instrucciones es la vida de Jesús, el Maestro es nuestro Espíritu Santo, que nos dio el Señor enviado del cielo por su promesa, y número 3, la práctica son situaciones diarias. Las circunstancias cotidianas son las que nos enseñan a vivir en humildad. Por ejemplo, en un conflicto analizas cómo actuaría Jesús, qué sugiere el Espíritu, cómo practicarlo aquí y ahora. O sea, Dios siempre nos está llevando a una humildad no solamente intelectual, tengo que ser humilde, sino que cada día preguntar, en cada situación diaria, ¿cómo hubiera hecho Jesús? ¿Qué me dice el Espíritu Santo? ¿Cómo me está enseñando? ¿Cómo puedo poner en práctica su ejemplo de humildad y mansedumbre? Por otro lado, los métodos del mundo no funcionan. ¿Por qué no funcionan? No hacen al hombre verdaderamente libre. Solo Cristo puede hacerlo. Como el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Su concepto es librar del sufrimiento. El concepto del mundo es librar del sufrimiento. Todo se reduce a no sufrir, mientras que el miedo mantiene un dominio absoluto. El mundo nos está dictando, tienes que ser orgulloso para no sufrir, no permitas que nadie se siente sobre tus espaldas, tienes que ser mayor. Y todos con una sola meta, para que el hombre no sufra. Pero, en los métodos del mundo, la carga es individual. El peso es solo tu problema. Nadie quiere coger contigo tu problema. Nadie quiere coger contigo tu peso. La guía es relativa. Hay muchos caminos para elegir. Van a psicólogos, van a psiquiatras, van a miles de cosas, ¿no? Pues a maestros y a donde quieran puedan ir. Pero no les da la solución. Porque solamente hay un camino y una sola dirección, que es la humildad en Cristo, que te va a librar, que te va a ayudar en esa situación, te va a ayudar en ese problema. Amén. Y la transformación es una cuestión de comportamiento. Vemos que en el mundo las personas tratan de cambiar un poco su comportamiento como para librarse de sus problemas. Pero no es así el Señor. En otras palabras, cada persona es dueña de sí mismo, según el mundo. Cada uno se preocupa por sí mismo, se responsabiliza por su proceso, por su dirección y su curso. Y el resultado depende de las habilidades de cada uno, de modo que cada uno recibe lo que logra por sí mismo. Amén, es lo que vemos en el mundo. Hay mucha gente exitosa. Vemos que personas que tratan de resolver sus problemas y pues lo hacen a su manera. Pero, ¿qué nos dice el Señor?
¿Qué nos está enseñando el Señor? Es algo contrario absolutamente a lo que nos enseña el mundo. En el mundo tú solo tienes que resolver. En Cristo, Cristo me va a ayudar y lo voy a resolver con el poder del Señor. En el mundo tú solo tienes que enfrentarte. En Cristo, no, yo no estoy solo. Conmigo está Jesús y Él me va a ayudar. Él lleva mi carga. De Él es la batalla. Él me va a dar la victoria. ¿Ya ven? El yugo de Cristo es una carga compartida, un peso común, una guía absoluta. Jesús es el camino y una transformación de corazón. Si en el mundo las personas tratan de cambiar su conducta para que les sea mejor, lo que el Señor hace en Cristo Jesús es cambiar el corazón, transforma el corazón. Y de ahí, pues de un corazón transformado, humilde delante de Dios, entonces podemos juntamente con el Señor, hombro a hombro, llevar la carga que Dios nos ha puesto para llevar el Evangelio hacia adelante. Amén. Pero ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la presencia del modelo y ejemplo perfecto de Jesucristo mismo. Ante todo, a Jesús lo distingue la humildad y es lo que Cristo quiere que esté en nosotros. Amén. Cristo coloca la humildad en primer lugar, no solo en nuestras vidas, sino también en la suya. Él como maestro nos enseñó y nos está pidiendo lo mismo. Él nos amó primero, como está escrito. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así Jesucristo es el modelo perfecto, el ejemplo perfecto para imitar en todo, pero especialmente en la humildad. Él es el estándar de la humildad. ¿Quieres saber cómo ser humilde? Mira a Jesús. Si hay algo que caracteriza de manera más brillante al Santo Hijo de Dios durante su vida y esencia en esta tierra, es precisamente la humildad. Podemos decir con certeza que lo último que Jesús haría sería renunciar a la humildad y enorgullecerse. Es lo último que el Señor decidiría escoger, dejar la humildad. Y así nosotros no podemos rendirnos. Tenemos que siempre guardar esa cualidad en nuestros corazones, la humildad, para no enorgullecernos. Una pregunta importante. ¿Sabes por qué el último acto que Jesús se atrevería a hacer es abandonar la humildad, renunciar a ella, renunciarla y enorgullecerse? Vamos a dar dos respuestas. Él verdaderamente conoció al único Dios y la grandeza de su gloria. Ese conocimiento de que Él es Dios y Él conoce a su Padre no le permite cambiar. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que conocer de tal manera a Dios y su gloria que no quisiéramos cambiar nunca, no quisiéramos enorgullecernos nunca, sino permanecer siempre en la verdad, imitando a Cristo. Y número 2, Él decidió de todo corazón humillarse y vivir, caminar en humildad. Él decidió de todo corazón. ¿Qué espera Dios de nosotros? Una decisión de corazón, de andar en Él, humillarnos y vivir siempre en humildad. Es una decisión, amados hermanos. Si no estamos dispuestos a seguir a Cristo en humildad, ten por seguro que nunca llegaremos hasta el final. Amén, porque al final llegarán solamente los humildes de corazón. Esta decisión de Cristo determinó todo, incluso su victoria en la cruz. Por eso, nuestra decisión de humillarnos y caminar en humildad determina todo en nuestras vidas y nuestro servicio a Dios. El cielo es un lugar para los humildes. ¿Ves a una persona arrogante? Ten por seguro que no estará en los cielos. ¿Ves a una persona humilde? No humilde en pobreza material, porque muchas veces confunden la humildad material con la humildad espiritual. Uno puede ser muy pobre materialmente, pero bien orgulloso y soberbio en el corazón. Podemos ser ricos, o sea, tener cosas en materiales y ser humildes de corazón. Y es lo que Cristo quiere. Y solamente, lo leo nuevamente, el cielo es un lugar para los humildes. ¿Entienden por qué el Señor ya segunda vez, el segundo día de domingo nos está hablando de la humildad? Porque Él sabe que al cielo irán solamente los humildes. Aquellos que fueron transformados por el Espíritu Santo, limpios por la sangre de Cristo y decidieron de todo corazón andar en humildad. Si un cristiano anda en soberbia, si un cristiano, entre comillas, claro, anda
enorgullecido, pensándose que son mayor que otros, haciendo cosas que no compaginan con la palabra y en la vida de Cristo, pues tal persona no estará en ese cielo, donde vive el Señor de gloria, con los pobres y humildes de corazón. ¿Por qué se pierde la humildad? Una pregunta muy importante que hacer. En primer lugar, porque la persona no conoce, no reconoce a Dios, su grandeza. Les son desconocidos. Es por eso que no podemos andar en humildad si no conocemos a Cristo. En segundo lugar, porque no han tomado la decisión de humillarse y caminar en humildad ante Dios y ante los demás. Como nosotros cantamos en una canción, mi gloria es conocerte a ti. Conociendo al Señor, te vas a humillar de corazón, porque le amas, porque le conoces, porque quieres que su gloria sea vista en ti, en tu vida. Escuchen con atención. Cuanto más conoce una persona a Dios, más mantiene su corazón en humildad. Así, ante todo, a Jesús lo distingue la humildad. Jesús se destaca precisamente por su mansedumbre y su humildad. Entonces, ¿de quién aprendemos humildad? Aprendemos humildad de Jesús. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo el Señor en Juan 13:15. Ejemplo os he dado. Él no tiene de qué avergonzarse, porque todo lo que nos dijo, todo lo que nos manda hacer, es porque Él ya lo hizo. Él en su propia vida lo vivió. Y dice, ejemplo os he dado. Haced como os he enseñado a hacer. Amén. El Espíritu de Cristo es humildad. El Espíritu de Cristo es humildad. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, es una persona humilde. Amén. El apóstol Pablo nos da la dirección correcta y dice cómo deben ser nuestros pensamientos y sentimientos antes de actuar. Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La dirección directica para ser como Jesús, para glorificar el nombre del Padre Celestial. Él era Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló a sí mismo. ¿Qué nos está enseñando? Tenemos que humillarnos a nosotros mismos. ¿Ves la oportunidad de enorgullecerte? Humíllate. ¿Obtuviste algo? ¿El Señor te permitió obtener algo? Humíllate. ¿Alcanzaste una carrera? ¿Terminaste? ¿Tienes tu diploma? Humíllate. Humíllate a ti mismo, como lo hizo Jesús. No andes aplaudiéndote delante de ti. ¡Ay, quién como yo! Mira, alcancé esto, tuve esto. Como Nabucodonosor, que se enorgulleció y fue grande su caída. Dios nos está advirtiendo, mis amados hermanos, al cielo irán solamente los humildes. Por eso es tan importante que hoy aprendamos estas cosas. Hay en nosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos habla de la mentalidad de Cristo, de cómo debe ser el estado espiritual de sus seguidores. Así, cuando no tenemos esta mentalidad de Cristo o no somos constantes en ella, nos alejamos de la humildad que Dios espera de nosotros y nos desviamos por caminos falsos. Donde hay humildad, no hay lugar para error ni locura. Imagínense cómo la humildad nos da la sabiduría para no andar en locuras, en cosas que a Dios no le agraden, para no caer en errores. Donde hay humildad, no hay lugar para el error ni la locura. Esto es muy importante. Por la falta de estos sentimientos que hubo en Cristo o la inconstancia en ellos, la persona se aparta del camino de Cristo, del camino de la humildad. Por eso vemos hoy, lamentablemente, a muchos apóstatas que un día conocieron a Jesús, andaban en humildad, andaban en mansedumbre delante del Señor y de los otros, de los hombres, pero se fueron,
se fueron atrás, porque se olvidaron, no quisieron más humillarse y ser humildes. No quisieron tener el carácter de Cristo, fueron inconstantes en esta parte. Y hoy, lamentablemente, están fuera de Cristo. Aquí se abre la puerta a la desobediencia, porque ¿quién es verdaderamente desobediente sino aquel que no se humilla ante Dios? La desobediencia es un pecado. Y precisamente no humillarse delante de Dios es desobedecer a Dios. Como dice un proverbio, el hombre no puede dar un paso correcto. Bueno, dice, ¿no? El hombre no puede dar un paso correcto. Como un futbolista negligente que no puede dar un golpe certero, ni siquiera golpear el balón, como dice el dicho, siempre da en el blanco equivocado. O sea, una persona inexperta que no puede. Bueno, así la persona sin humildad no puede dar al blanco, no puede seguir el camino de Cristo, no puede correr la carrera, porque no tiene lo principal. No tiene a Cristo, no tiene la humildad. Así de grave es la consecuencia de no tener el Espíritu de Cristo en nosotros. Y el Espíritu de Cristo nos llama a la humildad. Estamos llamados a la humildad en Cristo. El apóstol Pedro continúa señalándonos el mismo camino que Pablo, diciendo que para esto fuimos llamados, porque Cristo sufrió por nosotros y nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pasos. Primera de Pedro 2, 20-21. Porque ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gloria Dios nos dará si somos humillados, abofeteados por las buenas obras que hacemos por amor a Cristo en humildad. Pero si somos abofeteados por ser malas personas, qué gloria tenemos, amén. Pero, seguimos. Para esto fuimos llamados a la humildad de Cristo. Si sufriendo lo soportáis, esto es aprobado por Dios. La humildad lleva consigo sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Porque el mundo no acepta a los humildes. Es Dios quien los acepta. Mis amados hermanos, ¿se dan cuenta? La gran diferencia, porque el Señor dice, no améis las cosas que están en el mundo. Porque todo es vanidad. No améis en el mundo que vemos. Vanidad de ojos, vanidad, pues la soberbia de la vida. En Cristo no. Si fuéramos como el mundo nos aceptaría. Pero Cristo nos llama a humildad, para que le pertenezcamos al reino de los cielos, que tengamos ciudadanía con los santos en los cielos, en humildad. Humildad y paciencia, puntos importantísimos. La paciencia es general, pero especialmente en momentos de sufrimiento, es un elemento fundamental de la humildad. La capacidad de soportar, de esperar, de continuar haciendo algo a pesar de las dificultades, de sufrir sin quejas ni irritación, es una característica del humilde. Solo donde hay humildad puede haber resistencia, paciencia, longanimidad, calma, sumisión, obediencia, autocontrol, estabilidad, perseverancia, serenidad, diligencia, la capacidad y la disposición de suprimir la ansiedad y el descontento, la irritación y la capacidad de cuidar y prestar atención equilibrada. Esto todo lo da la humildad. La paciencia es la base no solo de las relaciones espirituales, sino también de las relaciones saludables entre las personas en general. Una pareja no va a vivir muchos años felices si no tienen paciencia uno con el otro. Y precisamente lo que da la paciencia es la humildad. Alguien dijo con razón, la paciencia es la llave de la alegría. Así, sin humildad no hay paciencia. La alegría está cerrada y no hay llave para ella. Cristo sufrió pacientemente y en silencio, sin quejas, sin lamentos, sin abrir su boca, soportando el sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz.
En Isaías 53:7 predice la actitud paciente y sumisa del Mesías ante el sufrimiento. Jesús, el siervo de Dios, a pesar de la agonía y el dolor, a pesar del juicio injusto e hipócrita de otros, no abrió su boca. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Isaías 53:7, ¿qué vemos aquí? El gran ejemplo de Jesús. Y mira que nos gusta quejarnos. Nos gusta quejarnos cuando algo va mal. Pero en la humildad te lleva a la paciencia, te lleva a ser como Jesús y cerrar tu boca. Y hay muchas cosas que aprender, amados hermanos, porque uno se puede ir a otros extremos. No, pues tengo que ser humilde, no puedo decirle que está haciendo una injusticia. No, precisamente porque eres humilde le vas a decir, estás haciendo injusticia, no lo hagas. La humildad nos enseña, porque el Espíritu Santo va a estar ahí donde está la humildad. El Espíritu Santo te enseñará qué decir y cuándo decir, cuándo callar, y cómo alegrarte en medio de la dificultad, cómo alegrarte en medio del sufrimiento, porque la paciencia es una llave para la alegría, como habíamos leído, y la paciencia viene como consecuencia de un corazón humilde. Amén. La sumisión y el sacrificio estuvieron juntos en la vida de Cristo. El silencio no es señal de debilidad, sino la más profunda sumisión a la voluntad de Dios y un sacrificio voluntario por los pecados de la humanidad. Fue lo que sufrió el Señor, lo que soportó el Señor. Jesús soportó pacientemente hasta el final para alcanzar la victoria para la gloria del Padre. Así, si soportamos pacientemente el sufrimiento, esto agrada a Dios. En otras palabras, si sufres por hacer el bien y lo soportas con paciencia, esto es digno de alabanza. Así lo hizo Jesús mismo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. A esta humildad de Cristo estamos llamados. Entonces podemos ir a la conclusión. Así nuestro Señor Jesús nos mostró modelo perfecto de humildad. La humildad es una de las virtudes claves que distinguieron a Cristo. Esta cualidad se manifiesta en varios aspectos importantes. Número 1. Encarnación y humillación. Aunque Jesús era Dios, voluntariamente tomó la naturaleza humana, naciendo en condiciones humildes en un pesebre. Él no buscó gloria terrenal, sino que vivió como un siervo. Número 2. Obediencia al Padre. Jesús sometió completamente su voluntad a la de Dios, incluso hasta la muerte en la cruz. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró en su rostro en Getsemaní, ¿se acuerdan? Orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, decía el Señor. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 3. Servicio a los demás. Lavó los pies a sus discípulos, sanó a los enfermos, predicó a marginados y enseñó: si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es lo que nos está enseñando Cristo. El que quiere ser el mayor tiene que ser el menor. El que quiere llegar a ser como el maestro tiene que humillarse como el maestro. Amén. Lavarle los pies a los hermanos. Esto implica, nos da el significado de estar verdaderamente humildes, estar dispuestos a servir a los demás, olvidándote de ti mismo. Una de las cosas que el mundo no acepta, una de las cosas que el mundo no predica. Humillarse para servir a los demás. Estar dispuestos a sanar a los enfermos. Y no es que somos nosotros los que hacemos milagros, esa humildad que te lleva a orar, a interceder por los enfermos, y con una palabra que te da el Espíritu Santo puedes sanar ese corazón. Tal vez no sanarás físicamente el dolor o la enfermedad, pero una palabra de exhortación puede sanar el alma. Y solamente podemos ser útiles cuando somos humildes. Seguimos. Número 4. Mansedumbre en las pruebas. Ante acusaciones injustas y sufrimiento, Jesús no respondió con enojo, sino con paciencia y perdón. Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y Jesús lo miraba con paciencia y aún así los perdonó. Así, ante todo, el Maestro lo caracteriza la humildad. El Salvador se mostró manso y humilde de corazón. ¿No deberían sus discípulos estar marcados por la misma humildad? Así como Jesús se distingue por la humildad, sus seguidores, en medio de un mundo arrogante y vanidoso, deben distinguirse por la misma humildad. Al igual que Cristo, los creyentes en este mundo altivo, lleno de orgullo, están llamados a ser mansos y humildes de corazón, mostrar la misma mansedumbre, la misma humildad y ser sal y luz con el poder de la mansedumbre y de la humildad, como una lámpara en un candelero. Vamos a terminar con Mateo 5:13, donde el Señor nos exhorta y nos dice: vosotros sois la luz de la tierra, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así la humildad de Cristo es un ejemplo para sus seguidores, que nos llama a renunciar al orgullo, morir al egoísmo, amar desinteresadamente y renunciar a nuestro deseo por la voluntad del Padre y el bien de los demás, que nos llama a confiar en Dios con un corazón puro. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Mis amados, estamos llamados a ser humildes, a ser como Jesús.